Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor de Cristo, hermanos. Tremendo acontecimiento profético que ha sucedido en la fiesta de Pesach, es decir, en abril, del 22 al 30 de abril de 2024 se celebró. Y precisamente hace 2 días se ha publicado que Israel intentó sacrificar la vaca roja. Y ahora explicaremos el por qué. Pero antes, por favor, te ruego que te suscribas a este canal. Y por favor visita los vídeos que tenemos ahí, estudios, predicaciones, profecía, origen de los gitanos, las tribus perdidas de Israel, bueno, etcétera, etcétera. Así que por favor, suscríbete. Muy bien, dicho esto, escuchen bien que es súper importante. En la fiesta de Pesach del 22 al 30 de abril de 2024, hace unos días, Israel intentó, los levitas, ofrecer el sacrificio de la vaca roja. Ello es debido a varios puntos de vista que tienen. Uno, que dicen que no es necesario que el templo esté construido para ofrecer el sacrificio para la limpieza de los sacerdotes. Ellos creen que si ofrecen el sacrificio conforme al Antiguo Testamento, que los sacerdotes son limpios de pecado, porque ciertamente en la Biblia está escrito que primero los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, ¿verdad? Y esa purificación, esa consagración de los sacerdotes levitas solamente se podía hacer con la vaca roja. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué han querido hacerlo precisamente en este año? Bueno, porque el sacrificio lo tienen que hacer cuando la vaca roja cumple 3 años. Y precisamente en este año, pues parece ser que algunas vacas cumplían el tercer año y eran perfectas. Por eso ellos han querido hacerlo en este año. Y bueno, ellos ya tienen un altar preparado para ese sacrificio. Por algún motivo no lo han llegado a hacer, pero lo van a hacer. Acuérdense de eso, estamos a punto de ese cumplimiento profético también, porque la Biblia habla de la construcción del templo y de la dedicación de los levitas, ¿verdad? Antes de que Yeshua venga, pero que Yeshua vendrá, ¿no? Así que, ¿esto qué nos indica? Esto nos indica, hermanos, que todas las profecías están cumpliéndose y que el Señor Jesucristo viene pronto. Para ellos no es Jesús el Mesías, pero para nosotros sí. De todas maneras, ya sea que para ellos lo crean o no lo crean, viene igualmente. O sea que esto es un acontecimiento realmente tremendo. Vamos a leer la noticia a ver qué es lo que nos dicen. Bien, la noticia dice así: no, el Instituto del Templo no está construyendo el templo fuera del sitio. Estamos construyendo un altar de piedra fuera del sitio para que cuando llegue la oportunidad podamos trasladarlo a su ubicación adecuada en el monte. El servicio divino, incluidas las ofrendas, pueden comenzar, atención a esto, antes de la construcción del templo mismo. Una vez que el altar esté construido y colocado en su lugar apropiado, dijo el Instituto del Templo citado por Charisma Niet. Al parecer, el Instituto del Templo planea realizar sacrificios y ofrendas una vez que los sacerdotes estén limpios con las cenizas de una novilla roja, lo que causará un gran revuelo. Según la tradición judía, el sacrificio de la 10ª novilla roja coincidirá con la era mesiánica. Es notable que esto pueda ocurrir cerca del final del sexto milenio, mientras se espera el regreso de Jesucristo. Esto es nosotros, claro, los cristianos evangélicos esperamos el regreso de Jesucristo. Ellos esperan al Mesías, pero no están creyendo. Pero bueno, la palabra del Señor dice en Romanos que a la mitad de la semana de la tribulación, todo Israel va a reconocer a Yeshua como el Mesías de Israel. Quiero decir con esto, amado, de cualquier manera, que esto es un momento glorioso. Por una parte, estamos viendo pues noticias tristes de la guerra, del antisemitismo que se levanta en todo el mundo, de Estados Unidos que está diciendo que ya no va a defender a Israel, que no va a mandarle armas. Seguramente que
todavía rectificarán y le apoyarán, pero estamos viendo que Estados Unidos se está apartando lentamente de Israel. No obstante, sabemos muy bien lo que la palabra del Señor dice, que Israel quedará solo, pero no estará solo porque estará Dios con él. Así que quería darle esta noticia, que es súper importante, que si no lo hacen en este año, el sacrificio, pues seguramente lo harán en el siguiente, o a lo mejor lo hacen antes, porque algunos encuentran que la interpretación de ofrecer el sacrificio no necesariamente tiene que ser en la fiesta de Pesach. Así que vamos a estar atentos a todo esto. Esto es algo tremendo, es un acontecimiento profético de dimensiones tremendas. Hermanos, quien no quiera ver que el Señor Jesucristo está a las puertas y viene pronto, realmente tiene la vista muy corta. Corta no, cortísima. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero estar atento a estas noticias que nos están dando y realmente para mí son de bendición. Ahora, sabemos muy bien que los pecados realmente es la sangre de Cristo que ofreció su sacrificio. Pero esto es importante desde el punto de vista que la palabra de Dios, la Biblia lo profetiza y se está cumpliendo. ¿Y cuándo sería construido ese templo y todas estas cosas? Pues precisamente antes que se construya o aún cuando se construya, Cristo vendrá. La palabra de Dios dice que ahí se va a sentar lo que nosotros llamamos el anticristo, el falso Mesías, ¿verdad? En ese templo. Y que a raíz de esa manifestación, Israel va a ser cuando se va a convertir para el Señor. Nosotros, la Iglesia del Señor, creemos que nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, ¿verdad? Muchos se van a quedar, pero esto va a ser todo lo que parece que es contrario y que realmente, bueno, va a haber guerra también, pero todo lo que parece que es para mal, al final se volverá en bien porque Israel reconocerá por fin a su Mesías, que es Yeshua. Por mucho que ellos digan que no es, pues lo van a ver que es y les va a salvar porque lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermanos, atentos a estas noticias proféticas que son tremendas. Dios le bendiga. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan una historia real, basada en sucesos registrados en la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, la arqueología no es necesaria para la fe del cristiano. Sin embargo, ha jugado un papel clave en los estudios bíblicos y la apologética cristiana de distintas formas. Así pues, la arqueología es importante tanto para los creyentes como para los que no lo son. Para los primeros, porque obtenemos más información sobre detalles y costumbres de aquellas épocas, que nos ayudan a comprender mejor la Biblia. Como por ejemplo, la forma de vida de los tiempos bíblicos. Para los no creyentes es una forma de confirmar que la Biblia es la verdad.
La arqueología confirma la exactitud de los sucesos bíblicos. Se han descubierto miles de archivos, pero se ha perdido una cantidad enorme de material. Por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría se cree que había un fondo de más de 1 millón de volúmenes, pero todos ellos se perdieron en un incendio en el siglo VII después de Cristo. Es importante entender que las escrituras siguen siendo la fuente principal de autoridad. No debemos elevar a la arqueología al punto en que se vuelve en juez de la validez de las escrituras. Es injustificado suponer que la evidencia material tomada del contenido más limitado de las excavaciones arqueológicas pueda ser usada para la evidencia literaria del contenido más completo de las escrituras canónicas. La Biblia ha demostrado ser una fuente de historia, precisa y confiable. El Génesis capítulo 2 versículos 8 al 14 nos dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gión, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Muchos arqueólogos continúan todavía buscando el lugar donde estaba ubicado el huerto del Edén, cuando la Biblia nos da su ubicación exacta. Tenemos varios datos que nos indica la Biblia. Es cierto que hay 2 ríos que han desaparecido, pero se han encontrado los fósiles de esos 2 ríos que desaparecieron debido a un cataclismo. Vayamos a los datos exactos que nos indica la Biblia. En el capítulo 2, versículo 14 dice: El tercer río era el Tigris, que transcurría por el este de Asiria. El cuarto río era el Éufrates. Estos 2 ríos existen en el día de hoy, en el mismo lugar que nos describe la Biblia. Además, nos menciona la nación de Asiria, que llegó a ser un imperio poderoso. Sus capitales eran Axur, Nínive y Aram. Asiria fue destruido en 609 a.C. por los medos y los babilonios. En el Antiguo Testamento se mencionan muchas guerras entre Israel y los asirios. Todos estos datos históricos que nos da el Génesis sobre la ubicación del Edén son más que suficientes para saber que la ubicación del paraíso estaba en Mesopotamia, lo que ahora es Irak. Los ríos Tigris y Éufrates son referencias muy exactas del lugar donde estaba el Edén. Los últimos descubrimientos, vía satélite, que han realizado los arqueólogos, han descubierto lo que ellos llaman 2 ríos fósiles, que existieron en el mismo lugar que indica la Biblia en el Génesis, que muchos creen que son los ríos Gión y Pisón. Entre los muchos hallazgos arqueológicos, se ha descubierto el Arca de Noé.
no solamente en estos últimos tiempos, sino también en años anteriores. Un grupo de investigadores evangélicos, integrados por expertos turcos y chinos en el año 2010, aseguran haber localizado la bíblica Arca de Noé en el monte Ararat. Así lo comentaron en su día los medios de comunicación. Diferentes expediciones que viajaron al monte Ararat consiguieron encontrar madera. El hallazgo fue muy interesante y las diferentes expediciones se encargaron de que la madera fuera analizada científicamente. Se llegó a la conclusión de que esa madera, en un porcentaje muy elevado, pertenecía con toda probabilidad al Arca de Noé. Uno de los motivos por los cuales llegaron a esas conclusiones fue porque los árboles, antes del diluvio, no tenían anillos como los actuales. El motivo es porque los anillos aparecen con la lluvia y el cambio de estaciones, elementos estos que antes del diluvio no se producían, y comprobaron que esa madera no tenía anillos y pertenecía al Arca de Noé.